Hola, ¿qué tal? Soy Nat y este es un nuevo video acerca del sistema respiratorio, pero desde el punto de vista histológico. Bueno, como introducción sabemos que es necesario que exista una serie de estructuras tubulares que comuniquen estos alvéolos con el exterior y que a su vez se encarguen de calentar, humedecer y eliminar gérmenes o partículas extrañas del aire. Entonces, esta sería la denominada porción conductora que está fuera de los pulmones. Y también tendríamos la porción respiratoria, que su función principal es el proceso de intercambio de los gases presentes en el aire y los que transportan al torrente sanguíneo. Como primera instancia tenemos que la mucosa olfatoria representa una pequeña porción ubicada en el techo de la cavidad nasal, que sería esta porción, que ahí es donde residen las neuronas cuyas terminaciones constituyen el primer par craneal, o sea, el nervio olfatorio. Desde el punto de vista histológico, este está constituido por un epitelio pseudoestratificado. Se preguntarán ¿qué es un epitelio pseudoestratificado? Quiere decir que hay varios tipos de células dispuestas en una sola capa, cuyos núcleos se localizan en diferentes niveles. Y entonces eso es lo que hace que tengan un aspecto falso de tener múltiples capas. Como habíamos dicho, en células de diferentes tamaños están las células basales, que son estas de acá. Aquí están los núcleos de las neuronas propiamente dichas, las neuronas receptoras, y células que se obtienen a través del epitelio, que serían las células de sostén o células sustentaculares. Y aquí tenemos que las células basales constituyen unas células regenerativas cuando se dañan estas células de sostén. Aquí tendríamos los tipos de células, pero pues no abordaremos esto. Si ustedes quieren pausar el video para enriquecer más su conocimiento. Aquí tenemos la mucosa olfatoria. En realidad aquí no podemos distinguir mucho los tipos de células, pero sabemos de que es un epitelio pseudoestratificado. Y pues este epitelio olfatorio consiste en células olfatorias, que son estas de acá. También células de sostén, que serían estas de acá de arriba, las células basales, estas de abajo, estas que están por acá, y las células de cepillo, que pues ahorita no las podemos ver. También aquí vemos glándulas de Bowman, que hablaremos de ellas. Muy importante leer estos puntos. La lámina propia. Bueno, esta lámina propia dirán, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? Bueno, esta lámina propia está por debajo del epitelio que acabamos de ver. Aquí en esta lámina propia hay glándulas que se encargan de producir secreción para poder solo utilizar el material y las sustancias odoríferas. Si se preguntan qué son sustancias odoríferas, pues son sustancias que están compuestas por químicos volátiles transportados por el aire. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas y entonces esas las percibimos al inspirar. Y bueno, estas pueden ser procesadas por el nervio olfatorio. Estas glándulas se denominan como glándulas de Bowman y son características del epitelio olfatorio, muy importante. Aquí estaría la estructura del tubo respiratorio. No hablaremos de un órgano en sí, sino que hablaremos las porciones, las diferentes porciones que pueden haber en este tubo. Bueno, sabemos que un epitelio respiratorio, este que vemos por acá, es pseudoestratificado, ciliado. Aquí están los cilios con células caliciformes. Por debajo tenemos un tejido conectivo laxo, que es la lámina propia que habíamos dicho. Tenemos tejido conectivo denso y regular, que es la capa submucosa, y aquí hay diferentes glándulas seromucosas y vasos sanguíneos, que son estos que están acá. En las porciones más gruesas, estas que están aquí, hay cartílago, y esto forma una semi-C en caso de la tráquea. Y aquí hay una capa adventicia de tejido conectivo denso y regular. ¿Qué quiere decir denso y regular? Que está muy desordenado y además que hay pocas células, a la diferencia de un laxo como este de aquí.
Entonces, en estos espacios que no hay cartílago, hay pequeñas porciones de un músculo liso. Entonces ya no es de forma de semiced, como la tráquea o los bronquios extrapulmonares. Entonces aquí se va escaseando y solo se van observando pequeñas lagunillas o laminillas de cartílago hialino. En esta porción se podría ser característica de los bronquios intrapulmonares. Aquí podemos ver el tubo disminuido de calibre. Aquí está el epitelio, pero ya no es pseudoestratificado, sino que es más cilíndrico y conforme va disminuyendo se va convirtiendo en un epitelio cúbico. Posee su lámina propia. Aquí ya no existe cartílago, no existe. Entonces lo que existe es una capa de músculo liso en disposición circular. En otras láminas la van a ver en toda la estructura circular. Entonces seguimos que aquí hay tejido conectivo denso y regular con vasos sanguíneos, pero aquí ya no vemos las glándulas seromucosas que veíamos acá. Aquí solo están los vasos sanguíneos. Entonces, en estas últimas porciones podemos referirnos a los bronquiolos terminales. Y por último tenemos los alveolos, que son las porciones más delgadas. Aquí hay células planas y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso, además de que tiene componentes vasculares. Aquí tenemos una lámina de la tráquea y su pared está compuesta por cuatro capas. Una mucosa, una submucosa, una capa cartilaginosa y una adventicia. Se preguntarán, ¿por qué solo hay 3 llaves? Porque en algunos libros dicen de que las dos últimas capas se fusionan, entonces como que no hay una división entre ellas. Pero en otras láminas sí podemos ver el cartílago hialino en forma de C en esta parte de acá. Serían más que todos los diferentes textos que existen, pero pues en algunos se fusiona y pues en algunos los podemos ver separados. Aquí les dejo un cuadro para que puedan reconocer las diferentes abreviaciones y puedan reconocer pues los componentes de la tráquea. Aquí está el cartílago en forma de C. En estas porciones donde no hay músculo liso, donde no hay cartílago hay músculo liso, aquí como podemos ver, y también podemos ver la relación entre el esófago y la tráquea. Y esto estaría presente en los bronquios extrapulmonares, como habíamos dicho. Estas serían las capas de la tráquea, que sería la capa mucosa, submucosa, la capa cartilaginosa y la capa adventicia, que puede estar fusionada. Aquí están los bronquios. Pues técnicamente, si no sabían que eran extrapulmonares e intrapulmonares, ahora lo veremos. Entonces los extrapulmonares son estos que están acá, que no han entrado al pulmón. O sea, es muy fácil. Y los intrapulmonares son los que ya entraron. Y este tiene 5 capas, ya no tiene 4, sino que tiene 5, porque tiene una capa muscular. Y además que su cartílago está dispuesto en placas discontinuas, muy importante. Aquí podemos ver la minilla del bronquio secundario intrapulmonar, o sea que ya entró al pulmón. Y podemos ver esta característica forma como de estrella, pero con más cachitos. Tenemos el cartílago hialino, glándulas, músculo liso en forma circular, el vaso sanguíneo y el epitelio respiratorio. Aquí tenemos a los bronquiolos. Pues, como les digo, aquí esta estructura se va ramificando cada vez más, o sea, se van haciendo más pequeñas. Estas miden 1 milímetro de diámetro. Y estas también sufren ramificaciones, dando origen a los bronquiolos terminales, y estos forman a los bronquiolos respiratorios, o sea que son muchas más ramificaciones, como les digo. Ya no es pseudoestratificado, sino que es cilíndrico simple. Bueno, les dejo esta diapositiva para que la lean y la profundicen. Otras laminillas del bronquiolo, otras también. Aquí les dejé las abreviaciones para que puedan distinguir los diferentes componentes de los bronquiolos. Por último, tenemos el bronquiolo terminal,
Estos son más colapsables. Su epitelio es cúbico simple, está revestido en esta parte de acá. Y aquí podemos ver el músculo liso en forma circular, que él va a controlar el diámetro del bronquiolo terminal. También se encuentran estas células de Clara. ¿Por qué se llamarán Clara? Porque la persona quien las descubrió se llamaba Clara. Estas células no son ciliadas y secretan un agente tenso activo que es muy importante. Esta constituye a la última parte de la porción conductora, o sea que no ha entrado a la porción respiratoria, o sea que no hay intercambio gaseoso todavía. Estas células de Clara las podemos ver acá, y en esta partecita donde hay gránulos observados contienen un material que es un agente tenso activo, como habíamos dicho, y estas evitan que estas estructuras se colapsen, ya que está entrando a la porción respiratoria ahora sí. Y ahí están los bronquiolos respiratorios, donde se da el intercambio gaseoso. Aquí en esta lámina pues abarca mucho, sinceramente, porque literalmente es todo lo que le he hablado, pero junto. Aquí tendríamos el bronquio, que es de epitelio cilíndrico simple, que está por acá. Luego va bajando, va haciéndose más delgado y es un epitelio cúbico simple del bronquiolo terminal. Y luego va bajando todavía más y vamos a encontrar el bronquiolo respiratorio, que sería epitelio plano simple. ¿Y esto qué creen que es? Pues el conducto alveolar. ¿Y esto qué es? Pues son los sacos alveolares, porque acuérdense, los conductos llevan a los sacos alveolares. ¿Y qué hay en los sacos alveolares? Pues los alveolos. Este sería el conducto alveolar, sus diferentes componentes. Aquí están los famosos y muy famosos alveolos. Aquí tenemos el bronquio respiratorio, que está muy íntimamente socializado con los sacos alveolares, sus capilares, las venas y arterias. Y aquí vamos a hacer un zoom. Aquí están las paredes de los alveolos. Entonces, estas están constituidas por dos tipos de células: las células planas y las células más anchas. Estas células planas tienen un 95%, porque básicamente son las paredes de los alveolos y están constituidas por neumocitos de tipo 1, que serían estos de acá. Y las células más anchas están constituidas por neumocitos de tipo 2, encargados de producir el surfactante pulmonar, muy importante, que serían estas de acá, porque permite que estas estructuras no se colapsen durante la expiración, cuando se llenan, y cuando se inspira se colapsan. Entonces esto evita. Los neumocitos tipo 1 y tipo 2 se pueden lograr ver en esta laminilla, donde vemos los alveolos, y este sería el saco alveolar. Porque es importante los neumocitos tipo 2 para que la apertura del alveolo sea posible en la siguiente inspiración. Es necesario el material lipídico, que es la composición del agente tensor. Entonces es muy importante saber la diferencia entre los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compartir. Bye.